verdad es que, hablando de ilusión, lo que me hace ilusión es estar por fin en una de las actividades del Ateneo de las que tantas veces me ha hablado Nieves, que me manda cumplida cuenta y que veo que tiene tan magnífico público y participantes. Voy a hablar de 1984, voy a hablar de George Orwell. Especialmente voy a hablar de mi experiencia desde el punto de vista literario y filosófico con esta novela, que he tenido la suerte de poder llevar ahora al teatro en una adaptación. Esta novela había sido llevada al cine en otras ocasiones y, y me gustaría ir compartiendo mis ideas, mis reflexiones, también un poco lo que he investigado sobre este particular. En primer lugar, George Orwell, en fin, no sé, creo que esto es conocido, pero no, es un seudónimo. Es un seudónimo, se llamaba Eric Arthur Blair, y en un momento de su vida, cuando tenía 30 años, decidió adoptar este seudónimo por varios motivos. Por amor a Inglaterra, por aquello de George, patrono de Inglaterra. Orwell es un río de una comarca muy específica de Inglaterra, muy inglés. Y también porque es una de las primeras obras que escribió casi como reportero, pues quería que no dejara en mal lugar a sus padres, y entonces dijo, mira, pues para que papá y mamá no se enfaden, voy a escribir aquí con seudónimo y así todo queda en familia, pero tranquilamente y sin problemas. Nació en 1903 y esto, más allá del dato biográfico, me parece que es interesante compararlo con la generación equivalente que tenemos en España. Es decir, es un personaje de, de nuestra generación del 27. Y, y digo que es interesante compararlo porque hay unos cuantos hechos históricos que van a influir, lógicamente, en su concepción del mundo. Él no nació en Inglaterra, pues porque su padre era un funcionario del Imperio Británico, nació en la India, pero pronto volvió a Inglaterra y digamos que era de una familia no sumamente acomodada. De hecho, tuvo problemas para ir a la universidad y de hecho optó por la carrera policial al principio, pero pudo estudiar en Eton y en algunos colegios buenos, también porque era un alumno brillante y tenía becas. El caso es que después de su etapa escolar, él se enroló como miembro de la policía británica en la India y fue oficial, estuvo varios años ahí y acabó harto. Harto no tanto de la policía como harto de todo el imperio británico, harto de todo el imperialismo. Y además tuvo desde joven una llamada a las letras, especialmente al reportaje, el periodismo. Y de hecho fue sobre todo conocido como periodista. Una especie de, comparando al principio con nuestras figuras literarias, la verdad es que iba a decir con un Arturo Pérez Reverte, pero buena parte de nuestros grandes literarios, Pérez Galdós también, han tenido una fuerte vinculación con el mundo del periodismo. Y en su desarrollo profesional, pues tuvo su vida bohemia, pero no como pose intelectual, sino porque, en fin, estuvo viviendo en París y de hecho, en fin, uno de los títulos alude a eso, ¿no? En París siendo sin blanca, en fin, sin un duro. O sea, no tenía ni un duro y podía estar en Francia porque su madre era de ascendencia francesa, con lo cual se manejaba bien en esos idiomas, pero estuvo malviviendo de aquí para allá y empezó a colaborar con revistas, empezó a publicar libros y empezó a tener contacto también con las clases sociales, especialmente con los mineros, poco privilegiadas. De hecho, eso, y es lo que quería llamar la atención, sobre su contexto cultural. Él vive en el final, pero todavía en el esplendor del Imperio Británico, obvia profunda del Imperio Británico, bueno, más que de su patria, pero además tiene una fuerte preocupación social. Y luego se ve que si pensamos en lo que ocurre en Europa en esos momentos, Europa tiene, por un lado, Europa tiene en esos momentos una fascinación, por un lado, por el socialismo. Hay que pensar que la Revolución Soviética ha triunfado en 1917. Nosotros ahora lo vemos como, tenemos mucha experiencia y sabemos lo que ocurrió con el comunismo y hemos visto la URSS y hemos visto muchas cosas. Pero
las personas que vivieron esa época sintieron que la utopía de la justicia social podía realizarse, que era posible. La anterior experiencia de intentar implantar políticamente el socialismo había sido la Comuna de París en 1870, que fue un desastre. Fue un desastre para los que lo intentaron, fue una represión, fue tremenda. Y de repente, tantas, tantos obreros, tantas personas simpatizantes con esa ideología sienten que es posible. El socialismo, el marxismo, de repente se ve como algo posible y se siente como por fin va a poder llevarse a cabo la justicia social. Como reacción a eso también existe el fascismo. El fascismo está surgiendo en Europa y a lo largo de esos años, y eso es el contexto en el que se mueve. De hecho, Orwell, en, en, los años 30, cuando empieza la Guerra Civil Española, él que ya tenía una cierta posición, que había conseguido por fin salir de la época de la penuria extrema, decide unirse a las brigadas internacionales. Viene a luchar a España. Esto es un hecho que probablemente todos desconozcan, pero es muy significativo porque eso va a marcar su ideología y especialmente las obras que más conocemos, porque las obras que más conocemos son las que escribe después de su experiencia española. España marca el mundo de Orwell, porque él cuando llega cargado de idealismo, un idealismo bastante duro, como era la Europa de esos días. Tengo que ir a matar fascistas a España porque alguien tiene que hacerlo. Es decir, tengo que defender a esta idea de justicia social y tengo que defenderme contra esas personas que pretenden ser unos opresores. Es un mundo, si hablamos ahora de nuestro mundo polarizado, el mundo de la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial, el mundo entre guerras, era de una polarización máxima. Y como se pudo ver después. Y al llegar a España, él se luchó fundamentalmente estuvo en Cataluña y luchó en Huesca, en la zona de Cataluña y Aragón, y se enroló por una de estas casualidades que tiene la vida. Se podía haber alistado a cualquier otro grupo, pero donde se apuntó fue al POUM, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era de inspiración trotskista y más bien afín luego él se sentía más bien afín a las ideas anarquistas. De hecho, posteriormente escribe que si hubiera estado más informado de la situación española, pues se hubiera apuntado más bien a la CNT, a algún partido anarquista. El caso es que en, en ese frente, él tuvo una experiencia que le cambió la percepción de su política, la percepción del mundo. Y es las luchas intestinas que hubo en el bando republicano. El bando republicano no era un bando único, había muchas tendencias, así como el bando nacional estaba unificado finalmente por Franco y todas las ideas y tendencias y partidos estaban aglutinados bajo su poder. En el frente republicano hubo varios momentos de conflicto, ¿no? Al final de la guerra, pero otro por el intento que tenían los comunistas, que estaban completamente bajo las órdenes de Stalin. El Partido Comunista estaba sometido a las órdenes de Stalin y no aceptaba ningún tipo de, ningún tipo de rebeldía ni de discrepancia, y mucho menos a esos tipos que se llaman anarquistas. Algo así había ocurrido en Rusia. En Rusia, pues, los anarquistas acabaron fusilados o en el Gulag. Eran las dos, y los que pudieron exiliarse se exiliaron. Pero en España ocurrió algo parecido. Y hubo una especie de guerra civil dentro de ese bando. Y lo que le sorprendió no es tanto que hubiera enfrentamientos, porque eso, a fin de cuentas, cabe pensar que es lo propio de una guerra, incluso discrepancias, y cuando discrepas con armas es mucho más fácil llevarlo a cabo. La gente a veces dice, oye, yo no entiendo cómo es posible que haya tantas guerras en el mundo. Y yo pienso, si tú en una reunión de vecinos pones armas, tendrías todo eso, ¿no? Pues imagínate lo que sería eso. Pues ahí todo el mundo tenía armas y las ideas se defendían como se defendían.
Y esto le llamó la atención, no tanto, digo, por porque hubiera violencia, porque la gente del bando republicano se peleara entre sí, sino porque vio ese afán controlador absoluto de Stalin y cómo gente que había visto por la mañana lo que había ocurrido, nos hemos pegado por esto, por la tarde les daban unas consignas y las aceptaban y se las creían. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y luego siguió investigando lo que estaba ocurriendo en Rusia y el ideal ruso se desmitificó. Incluso cómo en Rusia se había cambiado la historia, cómo, pero no ya la historia de los zares, que seguían, que eso cabía pensar, pues los zares han sido opresores y nos han estado pisoteando, sino que, sino que de alguna manera se cambió la historia de la propia revolución. Trotsky, por ejemplo, que era uno de los que compartió la revolución junto con Stalin, fue considerado el enemigo. Y de hecho se borró su existencia. No se supo nunca más de él. Oficialmente, quiero decir, hasta era alguien desaparecido. Y esas ideas le hicieron ver lo que había en ese totalitarismo llamado el socialismo o comunismo. Él vino a luchar contra lo que él pensaba que era un totalitarismo, que es el fascismo, y descubrió otro totalitarismo. Luego, y fruto de esto, pues aparte de homenaje a Cataluña, surgieron sus dos grandes o sus más conocidas obras, porque además de sus obras literarias es uno de los mejores ensayistas de esta época en Inglaterra. Tiene muchos ensayos muy variados, muy interesantes sobre literatura, sobre política, sobre cómo hacer el té. Si alguno de ustedes es aficionado al té, léanse cómo hacer una buena taza de té. Y además es que es delicioso porque Orwell tiene una prosa que costaría trabajo explicar por qué, pero como me decían en la presentación, me ha tocado, en fin, yo he estado muchos años en la docencia escolar, ¿no? Y no es extraño encontrarte con alguien algún alumno de estos que no lee nada. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Leer o comer una rata? Y son de esos que te preguntan, ¿es muy grande la rata? Entonces pues, ante esos alumnos yo solo les voy a recomendar uno de sus grandes libros, Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja. Mira, léetelo, es cortito, parece un libro para niños porque es una fábula, pero en realidad es una alegoría de lo que ocurrió en Rusia durante la Revolución. Y es mágico. Vuelven y dicen, quiero más libros como este. El problema es que no hay muchos libros como ese, porque es un libro que atrapa. Tiene una prosa que engancha. Bueno, luego hablaré un poco más de esto, pero siendo que en su vida él se salvó de la muerte en España de milagro, le entró una bala por el cuello y no tocó nada, o sea, justo, o sea, medio milímetro más a la izquierda, medio milímetro más a la derecha, y ahora mismo estaría hablando de la importancia de las setas en la dieta mediterránea, porque no conoceríamos a Orwell. Entonces, de hecho, a veces decían, oye, Eric, qué suerte tuviste, te salvaste. Y dije, hombre, sí, pero más suerte hubiera sido no recibir el balazo. Pero aparte de eso, la bala no solo le salvó por eso, sino porque tuvo que salir de España, porque si se hubiera quedado un poco más en España, probablemente lo habrían matado. Pero no lo habrían matado el enemigo, el supuesto enemigo, sino que lo habrían matado los supuestos amigos. Ya en de vuelta en Inglaterra, cuando estalló la Guerra Mundial, él se puso al servicio de la propaganda, de mensajes para la India, en fin, para diversas tareas que le asignó el gobierno, aunque hubo un momento en el que él renunció. Y esto me parece que dice bastantes cosas de este personaje. Dice que era una persona de ideales. Uno los podrá compartir más o menos, pero era una persona de ideales. Esa idea de, en un momento de su vida, decidir ir a España para luchar, abandonando una vida cómoda, que ya está, pues no, es mi deber. Y ahí, en esos momentos, él dice, me siento como una naranja que está siendo pisoteada por una bota sucia. Qué imagen más buena. Es como se sentía haciendo propaganda, porque dice yo que he sentido el poder infame de la propaganda y de la propaganda política
en cierta manera estoy haciendo eso. Sí, es por mi país, estoy luchando por la libertad, pero no se encontraba a gusto y de hecho renunció. Y era un trabajo muy bien pagado, en un momento que, en plena guerra, que no era tan fácil vivir. Y empezó a trabajar en una revista otra vez, así, así, a vivir peor. Otro dato, también adoptó un hijo, tuvo dos mujeres, la primera murió en el año 45 de una operación, pero había adoptado un hijo que sigue, está vivo y que sigue trabajando especialmente en el legado de su padre, en la Fundación Orwell y en defender sus intereses, sus ideas, sus archivos y de hecho es una persona muy reputada en el Reino Unido. De tal manera que me parece que es una persona que gran corazón, ideales y principios. Y antes de meternos en la parte más filosófica, llama la atención de dónde sale su prosa. Él, de cierta manera, es autodidacta en términos literarios. Por supuesto, tiene las influencias inglesas que cabría esperar, aparte de que conocer a Shakespeare, a Dickens, precisamente por esa preocupación social. Dickens no es tan lejano a su vida. Hay un autor al que él la admiraba mucho y que aprovecho para recomendar, que es Somerset Maugham, que Maugham, que dicen, ¿no? Porque es uno de estos apellidos complejos, pero que yo descubrí hace no muchos años y no es de los autores todo el mundo diría, dígame 10 autores ingleses. Pues sí, no sé, antiguos, modernos, no está en la lista. Y sin embargo es un gran autor. El, el velo pintado fue para mí una novela. No dije, pero ¿de dónde ha salido esta novela? Qué maravilla, qué cosa más extraordinaria. Y luego he descubierto que hay gente que fue, de este autor que fue muy, muy, muy famoso en su época y luego ha pasado un poco más en el olvido, pero tiene una prosa directa, concisa, realista, pero con una estructura que es capaz de captar la atención del personaje. Bueno, y luego muchos otros. Bueno, por ejemplo, todos conocemos los viajes de Gulliver. De alguna manera también él manifiesta su admiración por él y se ve en los viajes de Gulliver. No dejan de ser una fábula o una alegoría, mejor dicho, y tiene una parecido con Rebelión en la Granja. Bueno, él estuvo se declaró toda su vida de izquierdas, socialista, democrático. Eso era muy importante señalar la diferencia en su momento. Y, y aunque en fin, su creencia religiosa no estuvo muy presente, él insistió al final de su vida en ser enterrado según el rito anglicano, cosa que también me parece significativa. Y su vida después de España se dedica a hablar sobre el totalitarismo. Y aquí creo que conviene aclarar, porque es un concepto que a veces se trata con imprecisión. El totalitarismo es una nueva forma de gobierno que aparece en el siglo XX. Antes no ha habido totalitarismos. Podemos estar orgullosos de decir, oye, hemos alumbrado una nueva forma de gobierno. Quizá no es la mejor. Por estas nuevas formas de gobierno, pues hubiera sido preferible buscar otra más interesante. Pero el totalitarismo no es una dictadura. No es lo mismo que dictadura. Ni siquiera, bueno, pues cuando es una dictadura muy salvaje, eso es totalitarismo. No. En una dictadura, un régimen autoritario, el, digo esto porque hubo una polémica, por ejemplo, hace unos años, en una biografía o en un diccionario histórico, alguien dijo que el régimen de Franco no era totalitario, sino autoritario. Y dijo, ¿pero cómo puedes decir eso? Pues, realmente es un problema de concepto. No tiene que ver con la crueldad de la dictadura. En una dictadura se limitan algunas libertades públicas. Por ejemplo, si ahora mismo estuviéramos en una dictadura, a lo mejor tenemos problemas por habernos reunido aquí. ¿Cómo? ¿Que se han reunido? Bueno, ¿y para qué? ¿Para hablar de filosofía? No, entonces eso ya sí que es claramente sospechoso, ¿no? Y a lo mejor éramos declarados personas sospechosas todos los aquí presentes. A lo mejor, oye, pues para reunirte más de 10 personas tienes que pedir permiso. No puedes formar partidos políticos. No puedes viajar y no puedes hacer... Bien, se te ponen unas limitaciones, más o menos según la dictadura. Por ejemplo, no sé, incluso en la vestimenta, como por ejemplo vemos en Irán. Oye, las mujeres tienen que ir vestidas de esta manera. Es decir, se limita tu vida pública. Si es una dictadura muy férrea, se limita mucho. Si es más benigna, pues se limita menos. Es decir,
se limitan libertades públicas. En un régimen totalitario, lo que solo existe vida pública. Es decir, lo que desaparece es la vida privada. Yo en un régimen dictatorial, pues no puedo hacer estas cosas, pero luego llego a mi casa y, yo qué sé, pues juego con mis amigos o con mi familia al dominó, cuento chistes, me pongo a leer, me junto con otros a jugar al ajedrez. Porque eso el dictador considera que no tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. No sé, Franco, pues por así decirlo, pues que tú jugaras al ajedrez en casa, pues le daba igual. Mira, ¿está haciendo partidos políticos? No, pues ya está, pues que haga lo que quiera, ¿no? En cambio, todo tiene un significado político en un régimen totalitario. No hay eso que se llama vida privada. Es decir, el deporte, la vida familiar, la amistad, la vida sexual, que es una de las cosas que destaca precisamente en 1964, todo, todo es política. Por tanto, no hay ningún ámbito del que pueda uno escaparse del control político. Todo tiene una significación política. Si eres un equipo de fútbol, si eres la manera de hablar que tengas, la manera de vestir, la manera de comportarte, en tu vida familiar, los amigos que tienes, todo eso puede ser juzgado políticamente, como se ha visto luego en diversos casos. Por eso, era interesante aclarar esto. Otra de las cosas, bueno, luego hablaremos un poco más de totalitarismo, pero hay dos pensadores, dos escritores que sorprenden en su estudio de los totalitarismos. Porque el totalitarismo, digo, la primera vez que aparece es con el fascismo italiano, aunque el fascismo italiano sí es totalitarismo, pero bueno, un poco a la italiana, ¿no? No es, en fin, esto es. O sea que no llega a ser propiamente un totalitarismo en el sentido estricto, mucho menos. Y aparece en el nazismo, que cada vez es más totalitario, y la Unión Soviética. Ahí aparece. Luego ha habido intentos, ha habido logros de implantar ese régimen. Pues hay dos personajes que lo retratan. Uno es Orwell y otro es Hannah Arendt. Y lo que sorprende, por ejemplo, en el caso de Hannah Arendt, a mí me sorprendió cuando tiene un libro que es Los orígenes del totalitarismo. Y lo que sorprende es que ese libro es un análisis extraordinario, impecable, que define filosóficamente todas las características del totalitarismo. Está escrito en los años 50, muy cerca de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, muy cerca de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo pudo conseguir toda esa documentación y sobre todo de entenderla, me sorprendió cuando lo leí. Pero más me sorprende aún que Orwell fuera capaz de escribir estas novelas en el año 45 y en el año 48, porque acababa de ocurrir. Y cuando acaba de ocurrir una cosa, no sé, ahora nos es fácil hablar de la Revolución Francesa, nos es fácil hablar de la Primera Guerra Mundial, de la República y de la Guerra Civil, nos va siendo más fácil, pero nos es muy difícil hablar con perspectiva y definir propiamente las situaciones políticas que hemos vivido recientemente. ¿Por qué? Porque está muy cerca. Nos falta información, nos faltan documentos, nos falta ese pozo que deja el tiempo y que dice, oye, pues esto fue así, esto fue así. Y de hecho, continuamente reinterpretamos la historia. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de la transición. Es fácil hablar de la transición, pero para quienes vivieron la transición en ese momento no sabían qué era lo importante y qué no era lo importante y qué cosas destacar y qué cosas no. Por eso es tan significativo, por eso es tan sorprendente que lees 1964, lees Rebelión en la Granja, pero especialmente esa primera obra, y dices, es que hace un análisis impecable. No es que se equivoque, no, es impecable. Y además se considera con frecuencia profético. Profético. Es decir, que, que las cosas que él vio se, se siente que se están cumpliendo. De hecho, el, voy a hacer como umbral y voy a decir, yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Entonces pues he venido aquí a hablar de mi obra de teatro. Entonces, afortunadamente, me han dicho, se han agotado todas las entradas en la primera semana, de la primera semana. O sea que si quieren venir, tendrá que ser a partir de la semana que viene y dense prisa. Y digo, ¿por qué ha ocurrido esto? Y decían en el teatro, oye, pero esto no nos ha ocurrido nunca.
en esa sala, porque, hombre, sobre todo la primera semana hay que esperar a que la gente vaya. Oye, ¿es buena o es mala? Pues nosotros hemos tenido suerte y la gente ha venido la primera semana y luego ya, si es mala, oye, ya os fastidiáis, ya habéis comprado la entrada. Es la ventaja de comprar por anticipación. Pero, ¿por qué ha ocurrido este fenómeno? Pues porque la gente siente que 1984 está, tiene vigencia, por unos motivos o por otros. Pero todo el mundo, incluso por motivos contrarios, todo el mundo dice, es más necesario que nunca. Es más necesario que nunca. ¿Y por qué? A mí me llama la atención muchas cosas. Luego me centraré en algunas y me gustaría entrar en los aspectos más filosóficos, porque como buen filósofo y buen profesor, pues tiendo a irme por las ramas. Pero en fin, eso echen culpa a los organizadores por quién fichan, ¿no? Pero, pero, pero llama, en primer lugar, en el mundo que describe es un mundo, es un mundo con un dominio tecnológico que está omnipresente. Es un mundo en el que todos los ciudadanos están observados por telepantallas. Esto ahora nos resulta facilísimo, porque tenemos pantallitas por todos sitios, porque además nos controlan los datos, porque además ahora con la inteligencia artificial te pueden decir a quién vas a votar, qué vas a comprar, y además todos tenemos la idea de que, oye, acabo de mirar aquí una cosa y me empiezan a aparecer anuncios o sea, me siento observado, vigilado y cada vez más sitios. En fin, eso ahora mismo, cualquiera que hiciera ese tipo de mundo futuro, pues no tendría mucho mérito porque es que no es el mundo futuro, lo estamos viendo. Pero es que si pensamos, en España no vio nadie una pantalla hasta los años 50 avanzados. La televisión española empieza en el año 56. En el año 36 o 33 o por ahí, 36, es cuando empieza la televisión, la BBC. Vamos, y la televisión, la mayor parte de la gente no había visto una pantalla. La mayor parte de la gente no había visto una pantalla. Y no te digo ya pantallas que te observan y que están por todos sitios y que controlan y cambian y modifican. ¿Cómo, se le, ¿Cómo pudo tener esa intuición? Hay otros autores que tienen intuiciones parecidas. Por ejemplo, eh, Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, perdón, en Fahrenheit 451, tiene una intuición parecida. Un mundo en el que vive con pantallas, pero pantallas. Yo estoy con auriculares y pendiente de las pantallas, y la mujer del protagonista no se quita los auriculares. Tiene lectura labial para escuchar a su marido, porque solo quiere estar en ese mundo que se ha creado de las pantallas. Eso escrito en los años 50 también es bastante profético. El control de la tecnología, habla del control de la historia. Esto es una de las cosas, una de las obsesiones que tiene, bueno, de las obsesiones, de unos motivos que se repite tanto en Rebelión en la Granja como en 1984, la idea de quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controla el futuro. Es decir, si tú controlas la historia, controlas la sociedad. Lo explica de alguna manera, pero ese afán, esto no es una idea nueva porque de alguna manera muchas dictaduras lo han intentado y muchos regímenes lo han intentado, pero en el caso de los regímenes totalitarios, su poder no conoce ningún límite y por tanto el afán por manipular la historia es una constante. El, el individualismo describe de una manera, uno podría pensar que antes, por lo menos antes de meterme a estudiar esto de los totalitarismos, parece que, claro, los totalitarismos tienen que ver con el carácter gregario de las personas. Yo me integro, me meto, soy uno más. Y por tanto, sí. Pero Hannah Arendt precisamente explica que los totalitarismos provienen de sociedades atomizadas y buscan atomizar. No hay ningún tipo de relación humana. No hay ningún tipo de relación, en, no hay asociaciones, no, sino que es individuos aislados. El individualismo, podríamos decir, es pretotalitario. Una sociedad en la que hay poca cohesión, pocos lazos familiares, pocos lazos sociales, fuerza asociativa, es la sociedad perfecta para que surja el totalitarismo. Ahí lo describe muy bien, en, lo describe tanto estos dos autores de los que estoy hablando, Orwell y Hannah Arendt, porque lo que llaman
el aislacionismo asociado. Es decir, hay un momento en el que si somos muy amigos y a mi amigo del alma o a mi mujer o o a un hijo o a mi vecino lo declaran culpable y declararlo culpable es, es bastante fácil. Hace poco comentaba cómo cuando detenía, esto lo cuenta Solzhenitsyn, cuando detenían a alguien, siempre había una pregunta que todo el mundo decía, ¿queda usted detenido? Y siempre decían, ¿por qué? Esa pregunta es estúpida en un régimen totalitario, porque sí, y además, en cierta manera, la policía política fue desarrollando unos sistemas casi artísticos de detención. Hay dos, se me hacen gracia, pero, en fin, gracia, no sé si es la palabra más adecuada, pero el policía que queda con una mujer, quedan a cenar y al final de la cena dice, queda usted detenida. ¿Por qué? Se la lleva. Otra señora contaba otro contaban de mm, una mujer cuyos vecinos habían sido detenidos y habían dejado ahí un bebé o un niño muy pequeño. Y entonces, pues, venía al lado de casa, fue a la oficina policial a decir, miren, ¿qué hacemos con este niño? Y el funcionario estaba preocupado porque tenía que detener a 150 personas ese día, tenía que llevar 150 personas. Y llevaba 149. Me pareció que, ¿qué hacemos con esto? Pues no sé qué hacemos con esto, pues usted está detenida a la cárcel. Que- pero ese es ese es el. Entonces, si te detienen, da igual los motivos, porque no había motivos en realidad. Si te detienen, tú, que eres amigo de ese, que eres sospechoso inmediatamente, porque tú eres amigo de un traidor a la patria, amigo de un traidor a la revolución. ¿Y qué ocurría? Que la única manera de salvarse es decir, sí, yo sabía que esta persona era un traidor, un contrarrevolucionario, y da igual que esta persona fuera tu padre, tu hermano, tu marido, tu mujer. Por eso, en esas sociedades lo que ocurre es que nadie busca crear ningún tipo de conexión con nadie, porque no por miedo a perder amigos, sino porque esos amigos probablemente se van a tornar en tus más acérrimos detractores y delatores. Van a decir, claro, claro, sabíamos, porque es la única manera que tienen de salvarse. Pero había, había, había muchos, muchos elementos proféticos, digamos, y una descripción muy interesante. Y una de las descripciones, y quizá me gustaría, al final, ahora ir enfocando al final con esto, es uno de las características, porque Orwell era muy sensible a eso, es el lenguaje. El lenguaje cambia en los totalitarismos. Esto no es una novedad, porque un régimen dictatorial transforma el lenguaje. Quizá, y aquí, quizá haya que hacer una observación, porque hablo de regímenes totalitarios, regímenes dictatoriales. Primero, Hannah Arendt dice una cosa. Dice, pocas veces en la historia surge un nuevo régimen. Si pensamos cuántos regímenes políticos hay, pues tenemos la monarquía, tenemos la república, tenemos la democracia, tenemos, bueno, hay unos cuantos, pero no surgen cada 2 días, hay pocos. Eso sí, cuando un régimen surge, un régimen nuevo aparece, permanece. No es una cosa, no es flor de un día, permanece. ¿Y eso qué quiere decir? Que el totalitarismo va a tender a permanecer. Y de hecho, aunque hemos visto caer regímenes totalitarios, vemos cómo siguen permaneciendo, cómo siguen estando presentes en nuestro mundo actual, en la sociedad. ¿Y, ¿Y por qué eso es importante? Porque nuestras sociedades no son totalitarias, gracias a Dios. Sin embargo, y es una idea que creo que hay que repetir, hay mimbres totalitarios. Y de nosotros depende que esos mimbres no se entretejan. Esa es la clave. Por eso, cuando dicen, eh, las obras de Orwell son pesimistas. 1984 es una novela muy pesimista.
tengo que salir en la defensa quizás porque uno se enamora de lo que estudia, de lo que trata y y sobre lo que trabaja. No, la obra de Orwell es muy optimista, porque si no fuera optimista, no se hubiera tomado la molestia de escribir estas obras. Es optimista porque considera que es posible evitar que esto ocurra. Ahora bien, decir que es optimista no quiere decir que sea alegre. En fin, aunque tengo interés en que vengan todos a ver mi obra y que vengan al Teatro Ferran Gómez y ojalá vengan todos y 4 veces si es posible y con amigos y familia, si es uno de esos días en los que uno está pensando, ¿me tomo hoy la mermelada de cianuro o no? Pues, pues no, mejor ese día no es el día ideal para venir, porque es que entonces ya uno sale un poco hundido. Pero esta obra es una llamada, una apelación. Y la obra de Orwell es eso, una llamada. Y, y decía que digo esto porque voy a hablar de algunos regímenes políticos en los que se produce esta transformación del lenguaje y ese tipo de transformación del lenguaje no ocurre a veces en un totalitarismo, pero ocurre acercándonos a sistemas que pueden serlo, que pueden parecer totalitarios. Por ejemplo, en, en España, en el último siglo lo hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, cómo cuando empezó la Segunda República, el lenguaje se transformó. Se transformó en cosas tan tontas como, por ejemplo, todo lo que fuera real se transformó. Contaba el filósofo sobre el que he estudiado, que es Julián Marías, contaba en sus memorias que una tienda que era el rey de las maletas, ¿no? El rey de las maletas, oye, pues un nombre muy de la época, el rey de las maletas. Se cambió a el presidente de las maletas, pues porque no podía sonar a rey, ¿no? Pero en fin, luego el Real Madrid, equipo que no le tengo ninguna simpatía y por eso me gusta recordar este tipo de cosas, se cambió a Madrid. ¿Por qué? Pues no, porque ahora ya no es que tiene que ver una cosa con la otra. Y luego empezaron ya, durante la guerra, pues empezaron a cambiar el lenguaje. Por ejemplo, nada de decir adiós, ¿no? Sino que había que decir salud y, por supuesto, camarada y cosas de ese estilo. Y lo mismo pasó con cuando llegó el régimen de Franco, que, que había que decir arriba España. Llamabas por teléfono, arriba España. ¿Está el señor fulano? Sí, arriba. Entonces tú tenías que responder arriba España. Y si no lo hacías, pues, pues quedaba. Entonces, de hecho, un personaje al que admiro mucho, que es un socialista, que era Julián Besteiro, tuvieron el mismo día de su detención, llegó un falangista y le dijo, eh, arriba España. Y él dijo algo así como, buenos días. ¿Y cómo? ¿Usted no ha aprendido todavía el saludo de la Nueva España? Y dice, pues mire, no lo he aprendido. Y lo malo es que a mi edad ya nos cuesta mucho aprender nuevas cosas. Pero eso ha ido sucediendo siempre, es decir, esa idea. Y Orwell es muy sensible a esos cambios de lenguaje. Y de hecho, en uno de sus ensayos habla habla de que habla del idioma inglés, creo que es aplicable a nuestro idioma, cómo el, el lenguaje se ha deteriorado. Se ha deteriorado y se ha hecho más pobre, se está haciendo más. Es un lenguaje lleno de expresiones hechas, de tópicos, incluso es un lenguaje en el que parece como que está hecho de prefabricados. Es decir, que lo que se puede decir con pocas palabras se dice con muchas y así no tienes más que ensamblar 3 o 4 cosas, no digamos ya en el lenguaje político, y se repite, se repite, se repite. Pero dice, sucede algo así como con los alcohólicos. Es que yo me siento fracasado, me siento que mi vida es un asco, nada tiene sentido. Otra copa. Entonces, pues me echo a beber porque es que comprenderán ustedes que en mi situación pues tengo que beber. Pero claro, como bebo, pues mi vida es un asco y entonces pues tengo que seguir bebiendo y entonces cada vez más fracaso y así sucede. Pues con el lenguaje ocurre una cosa parecida, dice Orwell. El, eh, tengo un lenguaje muy pobre y entonces eso hace que no piense más que tonterías. Y como no pienso más que tonterías, mi lenguaje se empobrece y así sucesivamente. Y hace una llamada a cuidar el lenguaje. Y esto, dice, no es una llamada para los escritores, ni es una llamada para que nos pongamos estupendos con la gramática, sino que esmerarnos en cómo hablamos,
entender qué estamos diciendo lleva a transformar la realidad. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una interpretación de la realidad. Al decir, nos decimos. Eso influye en cómo soy. Y, y el lenguaje, por así decirlo, transforma lo que vemos. Un ejemplo, quizá puede ser un poco... Bueno, es claro. ¿Qué diferencia hay entre los términos médicos para referirnos a la sexualidad y y los términos obscenos con los que se puede uno referir a esa sexualidad? Uno, de otras formas, podríamos estar aquí en una conferencia médica, yo podría estar explicando pues, la regla sexual o cualquier otro tema relacionado con eso, o podría ser esto una conversación nada, adelante. O puede ser una conversación de amigotes y podría estar diciendo refiriéndome a las mismas realidades. Sin embargo, sería una visión completamente distinta. Y uno puede decir, hombre, la realidad es la misma. No, la realidad ha quedado transformada por el lenguaje. Y él señala muchas cosas. A propósito, en esta novela, él es el creador de la neolengua, el Newspeak. Como las palabras acaban significando lo contrario de lo que originalmente significa. Por ejemplo, en la ficción que él recrea hay varios ministerios. El Ministerio de la Paz, que se ocupa de la guerra. El Ministerio de la Abundancia, que es el de la escasez. El Ministerio de la Verdad, que es el que se ocupa de manipular y transformar la historia. Y el Ministerio del Amor, que es donde se realizan las detenciones y torturas, rodeado de espinos. Y además se van recreando nuevas palabras para los conceptos y en ese idioma, en la neolengua, se procura que cada vez haya menos palabras. Se van publicando ediciones de diccionarios con el menor número de palabras posibles. Y tenemos los adjetivos. Por ejemplo, bueno. ¿Para qué queremos excelente o malo? Eh, malo se puede sustituir por no bueno. Es más, es mucho mejor porque es exactamente su contrario. ¿Y para qué queremos, dicen uno de los personajes, excelente? Podemos decir doble más bueno. Y así, dice, llegará un momento en el que el crimen del pensamiento, es decir, pensar en contra del partido, no olviden que hemos dicho que incluso el pensamiento, tu intimidad es política, no hay intimidad. Será imposible, porque no podremos pensar. Nadie podrá rebelarse porque no tiene ni siquiera el concepto de libertad. Esto es tremendo porque en los últimos años vemos cómo decrece el cuidado del lenguaje. No se habla con esmero, no se escribe con cuidado. Lenguaje, perdón, que la percepción del mundo sea paupérrima. Le preguntas a un adolescente y ¿cómo te sientes? Pues de subidón o de bajón. No hay más. Bien o mal. Resúmeme, ahí caben todos los colores, todas las paletas del alma humana, todos los sentimientos, ya está. Resúmeme, no sé, Romeo y Julieta. Ah, pues algo así como que uno va y le dice, te enrollas, ya está, no va más. No, pero los matices, el corazón y todo eso. Y por tanto, viven en un mundo pobre. Pero nosotros vivimos en un mundo pobre también si no nos esmeramos en eso. A veces, en fin, yo pensaba que tendría que dar algunas soluciones o proponer algunas cosas. Creo que una buena solución es defender el lenguaje, defender la cultura, defender la lectura, defender el modo de hablar. A veces uno piensa que tiene que ser más pedante, pero precisamente es una llamada a la sencillez. Escribí hace un tiempo en el metro de Madrid, hay unos, bueno, ahora han visto, ¿no? El próximo tren va a efectuar su parada. ¿Pero cómo que va a efectuar su parada? Está a punto de entrar, va a parar, en fin, dígame eso, pero suena como más cultos y alargo las palabras, ¿no? Si en lugar del fluir del río digo el fluenciar del río, ¿no? Porque en lugar de las influencias, en lugar de influir hablo de influenciar. Y así sucesivamente. No entendemos lo que estamos diciendo, no prestamos atención al sentido de las palabras y, en general, no escuchamos. Hay uno de los personajes, un grupo de personajes en su primera novela
me refiero a estas dos, en Rebelión en la Granja, que son las ovejas. Las ovejas son unos personajes fundamentales, porque cuando alguien discrepa en una asamblea, estamos aquí, alguien dice, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, el, el cerdo que estaba al frente de todo hacía que las ovejas empezaran a cantar siempre el mismo lema. 4 patas sí, 2 patas no. Y así hasta que ya pues, te callabas. Eso me recuerda a la manera que tenemos de argumentar hoy en día. Me recuerda porque en este mundo de la cultura de la cancelación no se puede hablar con otro, no se escucha y no se argumenta. Decía Ortega una cosa que en La rebelión de las masas, otro libro profético, sin duda es profético, y recomiendo su lectura vivamente, decía que ha aparecido un nuevo tipo de personaje que es el que siente el derecho a no tener razón. No tengo razón, pero es que me da igual. No me importa. Yo lo voy a defender. Ya sé que es falso. No me convenzas porque es falso, porque es como el que habla de fútbol. Mi equipo, no, pero ¿no ves que ha sido fuera de juego? Me da igual. Es mi equipo y no voy a bajarme de ahí. Y una característica que tiene este personaje y es la violencia ha sido siempre necesaria. A veces, tristemente estamos ahora pues, en un momento de guerra, pero a veces la violencia es necesaria. Hay que defender a una persona que va a ser atacada injustamente por la calle, por ejemplo. Y lo que ocurre es que tradicionalmente la violencia se consideraba como la última ratio, el último, mira, hemos intentado argumentar y al final no hay más remedio. Me imagino yo que fuera fácil argumentar con un nazi, ¿no? A lo mejor es que no lo han entendido, no, si lo han entendido perfectamente, es que no quieren argumentar. Pero ahora, en lugar de ser la última ratio, la violencia se ha convertido en el primer argumento, la primer punto de partida. No te voy a argumentar. Y entonces no hay escucha. Por eso, y con esto concluyo, creo que hay que recuperar la belleza del lenguaje, la cultura en el lenguaje, la variedad, intentar pensar lo que vamos diciendo, intentar usar más esas palabras que han quedado arrumbadas en la memoria. Y creo que eso especialmente nos compete a los que tenemos una edad, es decir, que tenemos que transmitir la sabiduría, el cuidado por el lenguaje y el arte de la conversación. El arte de la conversación. Libro magnífico, por cierto, que tiene ese título, y es saber escuchar, saber no mirar el móvil, saber prestar atención, saber aceptar una crítica, saber criticar. Y, y espero que esto haya servido para que vengan a ver el teatro, es lo de menos. Lo que me importa realmente es animar a tener una nueva lectura. Se me ha olvidado decir un par de cosas, por cierto, y las voy a decir. Es frecuente que cuando la gente dice, hace falta esta novela hoy. Sí. Hace falta leer esta novela hoy. Sí. Porque los otros, y creo que tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. Es decir, que el totalitarismo es una cosa que nos puede sobrevenir, pero que está sobre todo dentro de nosotros. Y me parece que es muy oportuno. Y la otra cosa es un ejemplo que también en el régimen actual, digamos, a veces hay que hacer referencias a, por ejemplo, al lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo me parece que es algo parecido a lo que decía del rey de las maletas, el presidente de las maletas. Y en el fondo es, cuando yo digo, si me empiezo, señoras y señores, bueno, así hemos empezado toda la vida de Dios, pero si empiezo algunos y algunas, empezamos con y ese tipo de jerga que hace que sea insoportable todo, a fin de cuentas, lo importante no es la jerga, lo importante es decir, oye, que yo soy de los tuyos, que yo soy de los buenos, como el que decía arriba España y levantaba el brazo para decir, oye, que yo estoy con el régimen, ¿no? O salud, camarada, y yo soy de los tuyos. Es como una declaración de principios. Y con eso concluyo, que espero que esto les sirva para replantearse y ver qué me está diciendo a mí y qué debo hacer yo en esta sociedad actual con 1964. Muchas gracias.